Ok, vamos a la siguiente parte. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver los siguientes 5 puntos. Ya vimos los dos primeros en la primera sección. Ahora vamos a ver desde el punto 3 hasta el punto 7 y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para ir entendiendo cada punto por sí mismo. Dice el número 3. El antiguo pacto era temporal por diseño divino. Y dice, otro distintivo clave de la teología del nuevo pacto es que creemos que el antiguo pacto, como un todo, era temporal por diseño divino. O sea, que era temporal desde el mero punto en que Dios lo instituyó. No es que vino a ser temporal cuando alguien lo interpretó como temporal, sino que de antemano Dios ya sabía que era temporal aún antes de instituirlo, porque así lo diseñó. Dios propuso que fuera un pacto provisional, un paréntesis en la historia redentora. O sea que en lugar que el paréntesis sea la iglesia, el paréntesis fue el antiguo pacto. Este es otro modo de decir que el nuevo pacto realmente es nuevo. El Nuevo Testamento es muy claro en que los cristianos del nuevo pacto no están bajo la ley de Moisés. Examinemos un número de pasajes que lo aclaran. Vamos a ver este para empezar. Primero los Corintios 9, 20 al 21. Dice así: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Parece un rompecabezas, pero lo vamos a ir desglosando y entendiendo poco a poco. Dice así en la continuación, note que Pablo señala tres tipos de personas aquí. Primero, aquellos que están bajo la ley, o sea, los judíos, los que están bajo la ley del Sinaí, dada del Sinaí. Luego, aquellos que están sin ley, una referencia a los gentiles o paganos que nunca recibieron la ley del Sinaí, ni les fue dada a ellos. Y tercero, aquellos que no están sin ley de Dios, sino que están bajo la ley de Cristo, o sea, los cristianos del nuevo pacto. Veamos cómo lo explica Blake White. Pablo no se ve como judío o gentil, no se pone bajo ninguna de las dos categorías. Pablo no se ve como judío o gentil, sino como cristiano del nuevo pacto. O si lo quiere usted llamar mesiánico del nuevo pacto, también estaría igual. Es lo mismo. Un seguidor del Mesías del nuevo pacto. Un creyente en el Mesías del nuevo pacto. Son equivalentes. Él no está bajo la ley, o sea, no está bajo la ley del antiguo pacto de Moisés. Pero tampoco está sin ley de Dios, como los gentiles o paganos. Él no está fuera de la ley de Dios, sino que está bajo la versión de la ley de Dios que pertenece al nuevo pacto, es decir, bajo la ley de Cristo. Vamos a poner atención aquí. Aquí es donde está la equivocación de muchos. La ley de Dios es la voluntad de Dios. Lo que Dios pide a su pueblo, dependiendo del pacto en el cual se encuentre en relación con ese pueblo. La ley de Dios bajo el pacto mosaico
era la ley de Moisés, con 613 mandamientos. Pero la ley de Dios bajo el nuevo pacto no es la ley de Moisés, de los 613 mandamientos, sino la ley de Cristo, la que él enseñó en los escritos del Nuevo Testamento. Es lo que está queriendo decir aquí. Él no está fuera de la ley de Dios, sino que está bajo la versión de la ley de Dios que pertenece al nuevo pacto. Así como había una ley de Dios que perteneció al antiguo pacto, aquí tenemos una ley de Dios que pertenece al nuevo pacto, es decir, bajo la ley de Cristo, y en griego se dice en nomos Christou. Pablo quiere que sus oyentes sepan que solo porque no está bajo la ley mosaica, no quiere decir que ahora vive como le dé la gana. No, él está ahora bajo la jurisdicción de Jesús. Veamos el siguiente pasaje. Todavía estamos en el antiguo pacto era temporal por diseño divino. Fíjese cómo dice 2 Corintios 3, 5 al 11. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abundancia en gloria el ministerio de justicia. Perdón, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Fijémonos bien lo que dice este pasaje, porque hace un contraste espectacular. Acá dice la explicación de Blake White. Aquí Pablo tiene algunas cosas que decir extremadamente negativas sobre el antiguo pacto. Aquel pacto mata, pero el nuevo pacto, porque incluye el regalo del Espíritu, da vida. Note el modo en el que Pablo contrasta los dos pactos. El antiguo mata, el nuevo da vida. El antiguo era glorioso, el nuevo tiene una gloria que lo sobrepasa. El antiguo era transitorio, el nuevo es permanente. Luego dice, algunos teólogos del pacto ven el nuevo pacto, o sea, algunos teólogos del pacto reformado, ven el nuevo pacto como un pacto renovado. Para mantener su sistema teológico de continuidad intacto, ellos dicen que todos los pactos son simplemente nuevas administraciones del pacto de gracia general de Génesis 3:15. Pero si dejamos que la Biblia fije el programa, tendremos que concluir que el nuevo pacto no es simplemente algo renovado, es radicalmente nuevo. El Espíritu Santo, a través de Jeremías, dice que ese nuevo pacto no sería como el antiguo pacto, según 31-32 de Jeremías. Ahora vamos a pasar al punto 4. Estos puntos están concatenados uno con el otro y todos ellos van explicando el tema de la ley de Cristo. El punto número 4 explica algo que necesitamos entender.
¿Por qué necesitamos entender esto? Porque hay una enseñanza muy popular en el medio cristiano que nos dice que la ley se divide en tres partes: una parte moral, una parte ceremonial y una parte civil, y que el pueblo de Israel era gobernado por esas tres partes bajo el antiguo pacto, pero ahora que estamos en el nuevo pacto, al venir Cristo, dos tercios o dos partes de esas tres partes fueron abolidas en la cruz por Cristo: la parte ceremonial y la parte civil. Pero que la parte moral, que básicamente es el decálogo, esa parte moral o decálogo trasciende el antiguo pacto y ha sido incluida en forma intacta en el nuevo pacto. De manera que un tercio, el aspecto moral, o sea, el decálogo, es incluido en el nuevo pacto, con la implicación de que el sábado es el día de reposo para los cristianos. Bueno, esa enseñanza de que la ley se divide en tres partes, dos quedan canceladas en la cruz, pero la parte moral continúa intacta en el nuevo pacto, es a eso a lo que se refiere Blake White, que no se puede hacer porque no es bíblico, o no se debe de hacer porque no es bíblico. Dice aquí, otro aspecto esencial de la teología del nuevo pacto es su visión de la ley del antiguo pacto como una unidad. Es un paquete con todo incluido. O sea, son 613 mandamientos. Otro modo de describirlo es decir que la ley está ligada al pacto en que fue dada. Uno no puede separar los mandamientos del pacto al que pertenecen. O sea, si el decálogo es parte del pacto mosaico, del antiguo pacto, no pueden ser parte del nuevo pacto, simple y sencillamente porque pertenecen a otro pacto. Dice, siguiendo a Juan Calvino, quien siguió a Santo Tomás de Aquino, o sea que todo esto empieza con una teología católica romana, que es la que divide la ley en tres partes, porque Santo Tomás de Aquino fue de hecho se le llama, si no me equivoco, el doctor angélico a Santo Tomás de Aquino en la teología católica. Si me equivoco me corrigen, pero creo que así le dicen, el doctor angélico. Y de ahí lo aprendió Juan Calvino y de ahí pasó a la teología reformada, a la teología calvinista. Dice, la teología del pacto reformado divide famosamente la ley en tres categorías, históricamente llamadas la división tripartita de la ley: moral, ceremonial y civil. Y dependiendo del tipo de teología del pacto, dependiendo de cuál variante de la teología del pacto usted está hablando, dice, muchos dirían que los aspectos ceremoniales y civiles de la ley han sido abolidos con la venida de Cristo, pero que los cristianos del nuevo pacto todavía están ligados a los aspectos morales de la ley. De acuerdo a este punto de vista, la ley moral se resume en los 10 mandamientos o el decálogo. De ahí que hay muchos cristianos que, siguiendo esta manera de pensar, creen que los 10 mandamientos son la forma de vida cristiana que se debe de practicar el día de hoy. Para algunos, el día del reposo es el domingo. Para otros, como los adventistas del séptimo día y otros sabáticos y judaizantes, es el séptimo día. Pero todo esto viene como resultado de esa manera de entenderlo, a la manera de la teología del pacto reformado, con base en la Confesión de Fe de Westminster. O sea, de ahí viene al mundo protestante
pero ya hemos visto que viene de Calvino y Calvino lo tomó del católico romano Santo Tomás de Aquino. O sea que ya sabemos de dónde viene la fuente original. Y pues eso está bastante nebuloso, diría yo. Dice, mientras nosotros estamos de acuerdo con algunos versículos, perdón, de acuerdo en que algunos versículos pueden ser con seguridad clasificados como morales, ceremoniales o civiles, encontramos esto de poca ayuda y más importante aún, no hay ninguna justificación bíblica para hacerlo. O sea, dividir la ley en tres partes. Los judíos y cristianos del primer siglo veían la ley como una unidad total, completa. Aquí de nuevo tenemos que tener cuidado y dejar que el texto dirija nuestra agenda. Queremos tomar nuestra teología al extraerla del texto bíblico, o sea, hacer exégesis, y no imponer nuestra propia teología adentrándola en el texto. Eso es eisegesis. Con su división en tres partes, creemos que los defensores de la teología del pacto reformado han impuesto un filtro hecho por el hombre al texto de la escritura para hacerla encajar en su sistema teológico. Ese es un filtro foráneo, extraño a la palabra de Dios. Continúa aquí el punto 4, que es el mismo, dice, si dejamos atrás nuestras presuposiciones teológicas, veremos en la escritura que la ley es una unidad. Dice en Gálatas 5:3, Pablo escribe, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Hebreos 7:11 al 12 es muy importante para este punto. El autor escribe, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Dice el autor de Hebreos también vio la ley como un paquete. Él dijo que la ley establecía el sacerdocio. Los dos son inseparables. Si se cambia el sacerdocio, entonces tiene que haber un cambio de la ley. Punto número 5. Los cristianos no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Vamos a seguir explicando esto. Dice así. Hemos visto que el pueblo de Dios no está más ligado a la ley de Moisés. Los teólogos del pacto reformado dicen que los creyentes no están más ligados a las partes ceremoniales y civiles de la ley, pero que seguimos ligados a la ley moral que se resume en los 10 mandamientos. Como ya hemos visto, uno no puede sacar los 10 mandamientos del pacto y hacerlos una ley moral eterna que trasciende el pacto en que fueron dados. Además, el Nuevo Testamento enseña claramente que ya no estamos sujetos al mandamiento del Shabbat, el cual es el cuarto de los 10 mandamientos. Dice aquí, si Pablo, o sea, el apóstol, pensó que los cristianos del nuevo pacto estaban obligados a obedecer el Shabbat, cree que hubiera dicho, y acá cita el pasaje de Romanos 4:5. ¿Cree usted que Pablo hubiera dicho, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días? Cada cual esté, o sea, la conclusión, cada cual esté plenamente convencido
según su propio sentir. Dice a la continuación, Pablo entonces fue un relativista del Shabbat, o sea, no era una cosa absoluta el sábado. Él dijo, cada uno esté convencido según su propio sentir sobre el asunto. Esto, dice, esta declaración está muy lejos de acuérdate del día de reposo o Shabbat para santificarlo. ¿Recuerda al hombre que fue apedreado por recoger leña en el Shabbat? Y dice aquí, claramente los tiempos han cambiado en el nuevo pacto. ¿Y por qué han cambiado los tiempos? Porque ha habido un cambio de pacto, ha habido un cambio de ley. En Colosenses 2, 16 al 17, Pablo escribió, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de Shabbat, cosas que son, perdón, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Aquí nos dice que todas esas cosas eran sombra. Y quiero decirles algo, hermanos, para aquellos que no lo han todavía comprendido, no solamente el día de fiesta, o sea, cosas como comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o reposo, Shabbat, no solo eso, era sombra de lo que ha de venir. El pueblo de Israel étnico en el Antiguo Testamento era también una sombra, era un tipo de un nuevo pueblo que Dios iba a hacer, ¿ok? Así no solamente el pueblo era un tipo de un nuevo pueblo que iba a ser el cumplimiento de esa promesa. Así también la tierra era una sombra de una nueva realidad que iba a traer Dios en cumplimiento de la promesa de la tierra. Todas esas cosas eran sombras y tipos de cosas que habían de venir en Cristo. Dice, Cristo vino, la realidad ya está aquí. Ya no somos esclavos de los rudimentos del mundo que incluían guardar el Shabbat. Dice, el Shabbat apuntaba al descanso de la salvación que ahora encontramos en Cristo. El Shabbat, como séptimo día de la semana, apuntaba al descanso de la salvación de nuestros pecados que ahora encontramos en Cristo. Punto 5, continuación, dice, si los cristianos ya no están sujetos a la ley de Moisés, ¿tienen la libertad de vivir como ellos quieran? ¿No produce esta posición un vivir mundano, ya que la ley de Dios, al no estar vigente, o sea, entendiendo eso como que si fuera el decálogo, el que está preguntando esto asume que es el decálogo y está poniendo una objeción. Entonces dice, no produce esta posición un vivir mundano, ya que la ley de Dios o el decálogo al no estar vigente, ya no se tendría que rendirle cuentas a nadie, como diría Pablo, de ninguna manera. En todo caso, la teología del nuevo pacto trata de seguir una vida recta, no mundana. Eso quiere decir que si estamos bajo la ley de Dios, ahora la pregunta entonces es, ¿en qué consiste la ley de Dios en el nuevo pacto? Primero, los Corintios 9, 20 al 21 nos ayuda a responder esta pregunta. Dice, yo solía decir que este versículo era la razón por la que me apegaba a la teología del nuevo pacto, ya que en mi opinión, la teología del nuevo pacto es la única que le hace justicia a este pasaje. Pero ahora me encuentro diciendo lo mismo sobre muchos pasajes de la Escritura. El pasaje dice, ya lo hemos leído, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como si yo estuviera bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley,
aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Perdón, dice así. Como lo notamos anteriormente, hay tres grupos de personas aquí. Aquellos que están bajo la ley, los judíos, aquellos que están sin ley, gentiles o paganos, y aquellos que están bajo la ley de Cristo, o sea, cristianos del nuevo pacto. Pablo claramente se ve en la tercera posición. Él es cristiano, uno que está ligado a la ley de Dios, al estar bajo la ley de Cristo, en Homus Christo. Los cristianos no están bajo la ley del antiguo pacto, pero el hecho de que estén sin la ley sinaítica no significa que estén ahora sin ley alguna, porque ahora están bajo la ley de Cristo del nuevo pacto. Y para ir terminando este punto 5 dice así: aprendemos la misma verdad unos capítulos antes, en 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Claramente ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés demandaba la circuncisión física en el prepucio. Y aquí Pablo dice que la circuncisión física no importa, o sea, nada es. Todo lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Debido a que los mandamientos de Dios ya no incluyen la circuncisión física, Pablo debe entonces referirse a la ley de Cristo cuando él menciona el guardar los mandamientos de Dios. No es una referencia al decálogo mosaico, sino a la ley de Cristo, como lo hace un par de capítulos después en 1 Corintios 9. Vamos ahora al punto número 6, que creo yo es el que menos necesita exposición. Dice así: todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto son totalmente perdonados y tienen el Espíritu Santo. La teología del nuevo pacto difiere de la teología del pacto reformado en cómo entiende Jeremías cuando dice que en la comunidad del nuevo pacto no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y esto es porque la teología del nuevo pacto cree que todos en la comunidad del nuevo pacto conocen al Señor. Todos en la comunidad del nuevo pacto son creyentes. La teología del pacto reformado, el de Westminster, comúnmente cree que la comunidad o la iglesia del nuevo pacto consta de una membresía mixta de creyentes y sus hijos no regenerados. Pero la teología del nuevo pacto no lo hace. Dice: la comunidad del antiguo pacto era una comunidad mixta que consistía tanto de creyentes genuinos como de no creyentes. El espíritu del antiguo pacto era dado solo selectiva y temporalmente, más que todo a líderes designados, como por ejemplo profetas, sacerdotes y reyes. Por ejemplo, Dios llama a Bezaleel y lo llena de su espíritu para permitirle ayudar a construir el tabernáculo y todos sus elementos. Ese es un ejemplo. Esto no quiere decir que el Espíritu de Dios nunca operó sobre el remanente del antiguo pacto. Dios equipó al remanente de Israel para confiar en sus promesas del pacto, pero ellos no estaban habitados permanentemente por el Espíritu de Dios. No obstante, en el nuevo pacto todos conocerán al Señor, como escribe James Hamilton. Bajo el nuevo pacto, Dios no tendría una tribu de sacerdotes ministrando al resto de su pueblo, sino que su pueblo entero sería un reino de sacerdotes. Y a diferencia del antiguo pacto, todos en el nuevo pacto están habitados permanentemente por el Espíritu Santo.
Moisés esperaba por el día en el que todos tendrían el regalo del Espíritu. Números 11:29 dice, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos para profetizar. Y luego dice, las escrituras del Antiguo Testamento están repletas de promesas sobre un día en que, perdón, sobre un día en el que vendría el Rey ungido por el Espíritu, quien derramaría el Espíritu en abundancia. La nueva era mesiánica sería la era del Espíritu, es decir, la era mesiánica que inició Cristo en su primera venida. No es una referencia al milenio, es una referencia a la nueva era mesiánica, que también es la era del Espíritu y que empezó en Pentecostés, en el aposento alto. Dice así, hay obvias implicaciones para el ministerio de la iglesia local sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Solo creyentes de Jesús deben ser bautizados. La comunidad del nuevo pacto consiste solamente de aquellos que están habitados permanentemente por el Espíritu. Y cuando dice deben ser bautizados, se refiere al bautismo en agua. La iglesia debe ser una iglesia de creyentes. No hay ningún precedente bíblico para tener una comunidad mixta de creyentes y no creyentes en la iglesia del nuevo pacto. Todos son totalmente perdonados y están habitados permanentemente por el Espíritu de Dios, precisamente porque son creyentes y han nacido de nuevo. Vamos al punto 7, que es el que en cierta manera causa más controversia que otros. Dice, la iglesia del nuevo pacto es el Israel escatológico. Vamos a ver la explicación de esto que nos da Blake White. Cuando la teología del nuevo pacto dice que la iglesia del nuevo pacto es el Israel escatológico, estamos diciendo que la iglesia es el Israel de los últimos tiempos. ¿De cuáles últimos tiempos? Se le llama los últimos tiempos aquí, en esta frase, al Israel que existe entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. A eso se le llama los últimos tiempos. Los tiempos del escatón, los tiempos de la escatología inaugurada, entre el ya y el todavía no. Dice, el dispensacionalismo enseña que Israel y la iglesia son dos pueblos separados. Obviamente está hablando aquí del dispensacionalismo tradicional o clásico y el revisado. Y luego dice, el dispensacionalismo enseña que Israel y la iglesia son dos pueblos separados, mientras que la TNP, la teología del nuevo pacto, enseña que la iglesia es la continuación de Israel por medio de Jesucristo. No es nada más la continuación de Israel, punto, sino por medio de Jesucristo. Vamos a ver en qué constituye esto. Algunas veces la teología del nuevo pacto es acusada de ser una teología de reemplazo o sustitución. Sin embargo, esto es injusto. Diría yo que, ¿por qué es injusto? Porque están criticando algo que no han entendido. Dice, la TNP no enseña que la iglesia reemplaza o sustituye a Israel. Los que la acusan piensan que eso es lo que está enseñando, pero no es eso. La teología del nuevo pacto no enseña que la iglesia reemplaza o sustituye a Israel, sino que la iglesia es el cumplimiento de Israel en virtud de su unión con Jesús, el Mesías judío.
El Israel étnico del Antiguo Testamento era solo un tipo, no era la realidad, era un tipo del pueblo de Dios. La iglesia de Dios del Nuevo Testamento es el antitipo que cumple el tipo en Cristo, ¿verdad? Como hemos visto, todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. No es que la iglesia sea igual a Israel, al Israel étnico. Nunca se ha enseñado eso, al menos no en la teología del Nuevo Pacto, como lo enseña la teología del Pacto Reformado. Hay quienes sí enseñan eso, pero no son de la teología del Nuevo Pacto, sino que Jesús, eso es lo que enseña la teología del Nuevo Pacto. Jesús es el clímax y el cumplimiento de Israel. Y la iglesia viene a ser el Israel de los últimos tiempos porque está unida a Cristo Jesús, su cabeza del pacto. La teología del Nuevo Pacto es fuertemente cristocéntrica. Jesús es la clave interpretativa de la relación entre Israel y la iglesia. El pueblo del pacto de Dios ha sido reconstruido y redefinido a la luz del Mesías y el nuevo pacto que inauguró. Eso es lo que muchos, esto último es lo que muchos definitivamente rechazan comprender y aceptar. Va más allá de lo que pueden tolerar. Dice, el dispensacionalismo insiste en que Dios debe cumplir su promesa a la nación de Israel. Pero lo que normalmente no nos dice es que Dios hizo estas promesas a un Israel fiel, no a un Israel infiel como el del Antiguo Testamento. Y solo hay un verdadero israelita fiel, Jesús de Nazaret. Él, o sea, Jesús, trae la historia de Israel, del Israel étnico, a su clímax intencionado, lo que tuvo desde siempre la intención de ser. Vamos a ver cómo se explica esto. Trate usted de ver en su mente dos paralelos. El pueblo étnico de Israel del Antiguo Testamento y mire a Cristo, el verdadero israelita, que es el cumplimiento verdadero de ese Israel étnico del Antiguo Testamento, que era mente un tipo. Y va a ver cómo el libro de Mateo enseña que el verdadero israelita Jesús cumple todo lo que, todo lo que estaba prefigurado que iba a vivir el pueblo de Israel étnico como tipo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la comparación. Dice, esto es enseñado a través del Nuevo Testamento. En Mateo vemos un Génesis. Así como en el Antiguo Testamento hay un Génesis, también el libro del Génesis. Dice en Mateo, en la primera frase que tiene en el capítulo 1:1, Biblos Geneseos. Esta es el libro del principio. Es lo que dice en Mateo 1:1, donde habla del principio de la tabla genealógica de Cristo. Luego dice un éxodo. ¿Cómo sabemos que hay un éxodo en la vida de Israel? Porque lo leemos en el libro de Éxodo, valga la redundancia. Y para que concuerde con ello, en el capítulo 2:15 de Mateo, respecto a Jesús, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Así como llamó a Israel étnico de Egipto para que saliera de ahí, también aquí al verdadero israelita Jesús lo llaman de Egipto. Después de eso, el pueblo de Israel étnico pasó por las aguas
del Mar Rojo. Y aquí Jesús tiene un pasar por en medio de las aguas del bautismo. Después, el pueblo de Israel puso a prueba a Dios en el desierto, tentó muchas veces a Dios en el desierto. De ahí que las tentaciones que Jesucristo sufrió son el cumplimiento, el antitipo de lo que esto fue, de lo que pasó Israel en el desierto, cómo es que pasó sufrimientos ahí. Lo mismo Jesucristo, después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí sufrió las penalidades que dicen. Después vemos un Deuteronomio en los capítulos 5 al 7, que es la promulgación o la data de la ley del pacto al pueblo de Israel en la llanura de Moab. Y vemos cómo Jesús, dando su instrucción o su Torah desde el monte, así como fue dada desde un monte la ley en el Antiguo Testamento, aquí también lo da desde el monte de las bienaventuranzas, capítulo 5, verso 1, seguido por un ministerio real y profético que también pasa en el pueblo de Israel. Después de eso viene en la historia de Israel un exilio, cuando es echado de la tierra prometida y es exiliado en Babilonia. Eso está representado por la cruz, el exilio de Cristo. Y finalmente, una restauración, cuando el pueblo es traído de Babilonia de vuelta a la tierra de Canaán. Esa restauración de todo el pueblo de Israel étnico está representado por la resurrección de Jesús. O sea que el Israel étnico que recibe promesas literales de una tierra, debemos entender de una vez por todas que eso no es nada más que tipos y simbologías que no son la verdadera realidad de la promesa. La promesa representaba algo espiritual que iba a venir en el futuro, en el tiempo dado, cuando llegara el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Mateo mismo nos dice que el verdadero Israel es Jesucristo. Jesús resume la historia de Israel. Todo apuntaba hacia él. Y luego dice, en la era del nuevo pacto, todos los que están unidos por la fe al único israelita fiel, son ahora israelitas en el espíritu, no en la carne o en lo físico. No caiga usted en el error de las falsas pseudo raíces hebreas, ese movimiento que nos quieren decir que somos israelitas en la carne. No, sí nos dice que somos israelitas, pero en el espíritu, en la promesa, en Cristo, no en la carne ni en lo físico. Los autores del Nuevo Testamento también aplicaron muchos de los títulos de Israel a la iglesia del nuevo pacto. La iglesia es llamada los santos de Dios, el pueblo escogido de Dios, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. La iglesia es el Israel escatológico, o sea, de los últimos tiempos, en virtud de su unión con Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Y pues, vamos a ver, perdón, aquí vamos a ir terminando. La pregunta va a ser, ¿cuál de estos 5 últimos puntos se les hizo el más interesante y por qué? Aquí vamos a tener mucho más para dialogar. Recuerden, este es el libro que estuvimos usando el día de hoy como base para nuestra ponencia
y también les voy a entregar una copia de este material que se llama Una examinación de las presuposiciones por John Sens, traducido amablemente por nuestro hermano Omar Vázquez. Este artículo fue publicado en inglés en 1981 y se llama Una examinación de las presuposiciones, perdón, de la teología dispensacionalista y de la teología del pacto por John Sens. Se lo vamos a entregar y ya pues llegamos a preguntas, respuestas y comentarios finales. Con eso concluimos. Recuerden la pregunta: ¿cuál de estos 5 últimos puntos se les hizo el más interesante y por qué? Vamos a compartir. Ahora sí, mis hermanos, adelante, Isaac Hernández. Dios le bendiga, hermano. ¿Sí me escucha? Sí, cómo no. Ah, qué bueno. Pues sí, a mí el punto que se me hizo más interesante fue el de Israel escatológico, porque creo que como que los últimos debates que se han versado en las redes es sobre el Israel físico, ¿no? O lo que pudiéramos identificar como el Israel físico de estos tiempos, que es el Estado de Israel. Pero más allá, mi duda, tenía otra pregunta acerca del otro punto de que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino la de Cristo. Ok. Eh, Me causa duda el texto que menciona el texto de Hechos 16, cuando menciona que el apóstol Pablo circuncida a Timoteo. Bueno, esta acción uniéndola con lo que dice el libro de los Gálatas, que menciona que todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, pudiéramos decir que ahora Timoteo estaba obligado a guardar toda la ley de Cristo. No, es una buena pregunta y quiero que te des cuenta de algo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, la circuncisión, como dijo en 1 Corintios 7:19, Que nada es. que leímos, la circuncisión nada es, ya no tiene ningún valor, ya no importa, dice. Y la incircuncisión, exactamente lo mismo, nada es. O sea que no tiene nada que ver con la circuncisión física. De hecho, la Biblia es muy clara cuando dice que el apóstol tomó a Timoteo y lo circuncidó, dice. Y luego dice allá, por temor a los judíos que vivieran en aquellos lugares. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Timoteo tenía una madre judía, su padre era griego. Sí, Entonces, si lo iba a poner de líder en una congregación, sobre todo si habían judíos de raza que ya estaban circuncidados, porque esa era la tradición, entonces, y estos judíos llegaban a creer en el Evangelio, lo primero que iban a querer y lo primero que iban a protestar, si es que no lo tenían, era tener un líder que no estuviera circuncidado. O sea, era lo primero que, culturalmente hablando, iba a pasar. Entonces, si te das cuenta, el apóstol Pablo no lo circuncida porque piensa que es un requisito o un requerimiento teológico o religioso espiritual debido a la vinculación del pacto porque todavía estuviera vigente. No, él dijo, la circuncisión nada es, dando a entender, ese pacto ya caducó. Ahora lo voy a circuncidar por conveniencia práctica, que es una cosa muy diferente. ¿Sí te das cuenta? sí, es como una estrategia, ¿no? Es una Una estrategia estrategia evangelística. evangelística. Ahora, exactamente hizo lo opuesto con Tito. Como Tito no tenía madre judía, era de ambos padres griegos, gentiles, dices, con él no, ni siquiera trató de circuncidarlo. De hecho, lo defendió para que no lo circuncidaran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía ningún trasfondo judaico. En cambio, Timoteo sí, ¿verdad?
Timoteo, ahí sabemos que su madre era judía, su abuela era judía, fue criado y crecido en la tradición judía, porque así lo criaron su mamá y su abuela. Conocía bien la Torá, entonces él lo había llevado a la sinagoga desde pequeño. O sea, era judío por cultura. Lo único que había pasado es que no lo habían circuncidado. ¿Sí me voy a entender? En cambio, Tito no tenía nada que ver. Como él era Sí, gentil, si tú te das cuenta, a Timoteo lo habrá puesto en una congregación o mixta o donde había muchos judíos. Y a Tito lo puso en una congregación a pastorear donde eran enteramente puro gentil. sí, en Creta. Ajá, Ok, y también tenía otra duda, Hebreos capítulo 7 menciona que cuando hay cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley, ¿no? Mi pregunta ajá, es, ¿en qué momento cambia el sacerdocio? Por ejemplo, porque algunos mencionan que es en la muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? O también se menciona que es en el día de Pentecostés y que el Espíritu se derrama como una señal de que, bueno, es que algunos dicen que en ese momento es ungido el Señor Jesús y entonces haciendo una comparación con el Salmo que menciona que el aceite cae eh, en las barbas de Aarón y desciende. Y es como que el Espíritu Santo, que es el símil del aceite, cae sobre nosotros o como sobre los creyentes del Pentecostés. Entonces, mi pregunta es esa, ¿en qué momento cambia el sacerdote, el sacerdocio, para que también haya cambio de ley? bueno, a mi manera de entender, es una buena pregunta. A mi manera de entender ocurre en el momento cuando Jesucristo asciende al cielo y es entronizado al cielo. De hecho, hay muchos pasajes en donde se cita, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Entonces, aún creo que en el mismo capítulo 7 de Hebreos, si no me equivoco, se cita ese pasaje en donde se utiliza para decir que es en ese momento en que se le certifica a Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, creo que para mí es bastante claro en esa parte, ¿verdad? No, nunca había oído que alguien dijera algo semejante sobre Pentecostés, no porque haya sido algo malo, al contrario, sino simple y sencillamente porque no veo yo cómo encaja eso, ¿verdad? Sí, Uno puede querer usar la simbología del aceite, pero no creo que sea necesario eso. pues sí, ok. Sí, muchas gracias, hermano. Claro. Hermano Fer, adelante. A ver, ¿me Buenos días, escuchas? hermanos. Claro que le escucho. Buenas, buenos días, buenas tardes. Bueno, primeramente, las gracias al Señor por permitirme participar, por tu servicio, hermano, por este canal que es de tanta bendición, de hace tanto tiempo. A veces, lamentablemente, últimamente no he podido participar en vivo, pero siempre trato de verlo diferido y de ver los documentos que comparte. Así que te doy muchas gracias y al Señor, hermano, por tu servicio. Eso primeramente. Y la pregunta que quería hacer, me resultó realmente tremenda la afirmación cuando dice que el único israelita fiel es el Señor Jesús, ¿verdad? Y un poco me hacía ruido con el tema de la argumentación de los teólogos del pacto acerca del remanente fiel. Siempre citan a los 7000 de Elías, cuando Elías se queja y se presenta como diciendo yo soy el único que he quedado y el Señor le responde, me he reservado 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y bueno, toman ese elemento como el elemento del remanente que viene creyendo siempre, ¿no es cierto? Y lo trasladan también a la argumentación de Romanos 11 acerca del remanente. Mi pregunta es esta. Obviamente entiendo que estos israelitas fieles eran fieles, pero no a la medida de como hace esta afirmación, ¿verdad? Que el único fiel es el Señor Jesús, ¿no? ¿Cómo son estas dos, cómo se interpretan estas dos vías, ¿no es cierto? Estas dos frases, ¿no? El remanente fiel y el Señor como el único israelita fiel. No sé si se Sí, entendió lo bueno, que acá quiero son decir. dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Ah, La palabra es la misma,
fidelidad o fiel, pero cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando, si usted lee Gálatas capítulo 4 verso 4, y si tiene la Biblia ahí, le agradecería que lo lea. Ujú, Dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Así dice, ¿no? ujú, Entonces Jesucristo nace bajo la ley, nace bajo el Antiguo Testamento, perdón, bajo el Antiguo Pacto. Ya hemos explicado que no es lo mismo. Lo correcto es decir, nace bajo el Antiguo Pacto. Y al nacer bajo el Antiguo Pacto, nace bajo todos los requerimientos del Antiguo Pacto. Él cumple durante su vida con todos los requisitos que la ley mosaica requería en cuanto a la guarda de mandamientos. Y Jesús es el único, como dice el apóstol Pedro, que habló y nunca hubo engaño en su boca y que no cometió ningún pecado porque era como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, en ese sentido, Jesucristo fue impecable en su obediencia externa e interna a los requisitos de la ley mosaica. Él es el único que pudo satisfacer todo lo que la ley pedía. Ese es un tipo de obediencia. correcto. Ahora, el remanente fiel en cuanto a los que son considerados como elección de gracia, en el capítulo 11 de Romanos, ahí estamos hablando de otra cosa completamente diferente, porque es una elección de gracia, no es una elección en base a sus obras. Es una elección de gracia primeramente y es en base a su fe. Es una elección en base a su fe como creyentes en el Mesías. Su fidelidad es su fe. Amén, amén, hermano. Y con respecto a lo que también dijo, que es muy fuerte, lo que dijo en cuanto a que el Israel étnico era un tipo del Israel escatológico de la iglesia, eh, es muy fuerte, y más en estos tiempos, ¿no? Que se valida tanto la acción del Estado de Israel, porque inclusive hay hermanos que dicen que Dios tiene que cumplir los pactos que hizo con el Israel étnico, porque si no, su palabra perdería valor, que él prometió, dice que tiene promesas físicas, terrenales para ese Israel, ¿no? Es más, algunos hermanos que dicen no ser fundamentalistas, pero también dicen que Dios debe cumplir esas promesas. Y es lo que yo Entonces, estaba mencionando hace un rato. Si se acuerdan que en la exposición que hace Blake White, él dice que la Biblia está llena a lo largo de todo el Antiguo Testamento de eventos, sucesos, personajes, instituciones, que todos son sombras. Y de hecho, Hebreos capítulo 10 verso 1 dice que la ley era la sombra de los bienes por venir. Entonces, está lleno de sombras, de figuras, de símbolos, de tipos. Entonces, usted tiene a Abraham, que es un tipo, tiene ahí a este, a Adán mismo, que es otro tipo, y luego viene el pueblo de Israel. Ah, pero allá no es un tipo, allá es algo real, es la sustancia. claro, Luego le prometen una tierra y uno dice, ah, no, pero claro, allá tampoco. Allá no es un tipo, claro, ahí nada más, allá sí es la verdadera realidad y la verdadera sustancia. claro, pierde Entonces, consistencia, es la falta de consistencia hermenéutica. claro, se entiende, Entonces, cuando uno entra en la teología del nuevo pacto, tenemos esa consistencia, porque aplicamos por parejo, que era una sombra, por igual, y que las claro, realidades son realidades espirituales que se cumplen en el nuevo pacto, en Cristo. en Cristo, sí.
Bueno, muchas gracias, hermano. Que Dios me lo Claro bendiga que sí. mucho. Un fuerte abrazo Bendiciones. desde el fin del mundo. Gracias. Ahí desde Mendoza, Argentina, ¿no? Así es, con una ola de polar encima. Está haciendo Ok. mucho frío. Bendiciones. Gracias. Adelante, Fernando. Buenos días, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Como Bendiciones. comentario, Adelante. el punto que más me pareció interesante y considero que es el más claro de todos, también como usted mencionaba, era el punto 7 de la Iglesia del Nuevo Pacto como el Israel escatológico. Y mencionó esto porque a través de pasajes como Hebreos 9, Hebreos 10, de Primera de Pedro, de Colosenses, los autores muestran con claridad cómo es que la iglesia es el cumplimiento, cómo es que el nuevo pacto es distinto al anterior, cómo es que todo aquello era sombra y cómo es que nosotros ahora somos el verdadero Israel escatológico, una continuación. Y realmente el Señor nos ayuda y el Espíritu Santo nos ayuda a ver esto con claridad por medio de estos pasajes y considero que este es un fundamento para todos aquellos que creemos en esta teología del nuevo pacto y eso también nos ayuda a poder tener una buena hermenéutica, ¿no? Con el Antiguo Testamento. Nos ayuda a tener luz en esos pasajes, por ejemplo, los de la tierra, de que si era literal o que si era una figura, nos Ujú. ayuda a tener ese tipo de hermenéutica y realmente a estar firmes en ella, ¿no? Entonces, creo que este punto 7 es claro y es pilar para los teólogos del nuevo pacto. Gracias. Aprecio tu comentario, Fernando. Muy bueno. José Oscar iba a elaborar o preguntar. Sí, sí, pastor, hermano Ben, excelente todo el aporte de nuestros hermanos que han tenido a bien conversar con usted, ¿no? Inclusive, incluso contrastar ambas posturas y exponer mm, con perspectiva cada una de las posiciones, ¿no? Sí. Conocíamos, o en mi caso, las vertientes en cada uno de estos sistemas teológicos, el dispensacionalismo, que había un clásico, un progresivo, un revisado, y es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo con fundamento bíblico, con respeto, se expone una conversación sana y llevada a la comprensión y el respeto de la, la postura que acá se están discutiendo. Entiendo que la teología del nuevo pacto tiene sus fundamentos y en el libro que el hermano White, creo que se pronuncia su nombre, ha eh, escrito y que usted está, nos está explicando en este espacio. Ahora, profesor, la pregunta es, ¿cómo consejos o sugerencias de usted para aquellos que, como yo, venimos revisando nuestras bases, venimos de formaciones totalmente donde nos ponían a este Israel étnico como un Israel que se llamó en un momento reloj de Dios, imagínese usted. Un momento, disculpe. Perdone, ajá, sí, entonces, ¿qué sugerencia nos da para nosotros entonces acercarnos a lo que nos está poniendo con la teología del nuevo pacto y cómo revisar nuestras bases? O sea, ¿qué sugerencia nos da para revisar nuestras bases y entonces poner en justo contraste lo que ambas enseña y desechar lo que no es hermenéuticamente correcto para tener una revisión del texto o de lo que las escrituras enseñan, la teología que la escritura claramente enseña y poderlas entonces nosotros sacar y vivir, pues tomar como nuestra base teológica y sea mucho más coherente con lo que es la revelación de Dios para nosotros. Sí, gracias por la pregunta, muy buena. La primera cosa que quiero mencionar es que para todas aquellas personas que todavía no dominan mucho el tema, que están empezando apenas en ir analizando, hay muchos que quizás
ni sabían que había una teología del nuevo pacto. Nada más habían escuchado dos teologías anteriormente. La primera cosa que quiero recomendarles es que si pudieran entrar a mi canal, Casa de Estudio Reino de Dios, y mirar todo el curso anterior. Sé que son bastantes vídeos, pero les van a ayudar muchísimo. Primero, para poder ver cuáles son los otros tipos de teología que hay en cuanto a estos sistemas que estamos hablando. Entonces, el curso se llama Sistemas Teológicos 1.0. Se basa también en un libro de texto que estuvimos estudiando, que ahí lo van a ver ustedes recomendado y muy ampliamente se muestra en detalle para que lo puedan conseguir. Les recomiendo que lo consigan y que lo lean y lo estudien despacio. De hecho, lean una postura una vez, leanla dos, tres veces, aún antes de avanzar y avanzar a la que sigue, para que puedan ir comprendiendo bien en qué se trata, en qué se basa la postura. Y lo que me gusta de ese libro que utilizamos en aquel entonces es que es muy bueno porque lo hace de una manera de diálogo constructivo. No es un libro como otros en donde muchas veces aún los proponentes se andan peleando y se andan diciendo cosas el uno al otro en el libro. No, este es un libro bastante ecuánime, en donde se mantiene la altura del debate a la parte académica nada más. Y eso me gusta mucho. Ahora, después de que estudien el primer sistema teológico 1.0, ya van a entrar a la segunda parte, que es 2.0. También les recomiendo que los miren despacio, porque ya el 2.0 es estrictamente teología del nuevo pacto. Y si no tienen los libros que recomendamos ahí, como uno de ellos, el de historia, uno mayor que Moisés, si no tienen el libro de introducción a la teología del nuevo pacto, como es el que acabamos de estar estudiando, y si no tienen otro libro, les recomiendo que entren a mi página, Casa de Estudio Reino de Dios en el Facebook, y ahí pueden descargar los materiales para que los lean. Es importante que repasen todo el material de los vídeos y que conforme van leyendo los libros que van descargando y otros materiales que voy enviando, otros artículos, que los vayan leyendo clase por clase, porque eso va complementando. Si ustedes nada más se abocan a escuchar los videos y a leer, nada más lo que se encuentra en las diapositivas que yo también incluyo para cada clase, no van a avanzar más allá de lo que escuchen. Muchas veces en lo que ustedes van a ir avanzando en sobremanera, se basa en lo que ustedes estudian extra, en donde ustedes le ponen en la extra lectura, el extra estudio, porque es allá en la lectura de otros libros donde se va complementando. Yo no les puedo enseñar todo en una hora y media en 2 horas de clase, por así decir, ¿no? El tema es bastante amplio, hay mucho que cubrir y nomás les doy las partes más básicas. Incluso el día de hoy, el librito, aunque es pequeño, solamente pude dar unos extractos del libro. Hay mucho más que leer en el librito. Entonces, ese librito está condensado, pero está pesado teológicamente. Uno necesita con la Biblia en la mano y con las diapositivas ir analizando cada tema despacio, ir, o sea, es que cuando a uno le dicen, por ejemplo, en lo del Israel, le dicen, el Israel no sustituye o no reemplaza, perdón, la iglesia no sustituye y no reemplaza a Israel, pero sí es la continuación, la culminación y el cumplimiento de Israel. Uno se va a rascar la cabeza y va a decir, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre decir que la iglesia no está reemplazando y no está sustituyendo a Israel, sino que es su culminación y su cumplimiento? ¿Cuál es la diferencia? Entonces uno tiene que ir
analizando despacio, viendo con la escritura, leyendo la explicación del autor del libro, para luego entonces comprender, ya veo cuál es la diferencia. Y cuando hay alguien que no ha visto esa diferencia, es muy fácil que nos acusen de ser proponentes de la teología de reemplazo y la teología de sustitución, como lo hace la gran mayoría del dispensacionalismo, que al no entender lo que estamos diciendo, pues nos catalogan de una manera diferente. Pero andan rechazando algo que no enseñamos, sino que es algo que ellos piensan que nosotros enseñamos, pero que a veces no es. Entonces, esa sería mi recomendación para empezar. Si alguno de ustedes desea más información, más libros, ahí en mi página de Facebook hay un montón de cosas que yo he puesto sobre este tema. Pero aún si ya bajaron todo, ya lo leyeron, o quieren todavía más información o más tips de lo que pueden hacer o necesitan hacer, envíenme un mensaje a mi correo electrónico, beninstituto@gmail.com. beninstituto@gmail.com, y con gusto les puedo dar más pautas sobre qué pueden hacer, más libros de recomendación para que lean y para que vayan completando una buena biblioteca personal, para que vayan creciendo en esta área, porque es un área bastante relevante para el día de hoy, sobre todo por el tema que está pasando de la guerra en el Medio Oriente. Ok, vamos a darle la oportunidad al hermano Alexander y luego a Rafael. Muchas gracias, hermano. Recuerdo cuando empecé a conocer este tema de la teología del Nuevo Pacto ya hace algunos añitos, fue precisamente en la página en YouTube de Plantando Iglesias Bajo la Gracia. El hermano Setién, junto con Omar Vázquez, estuvieron dando unas enseñanzas, unas exposiciones acerca de las cuatro simientes de Abraham, libro buenísimo. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue esa parte de cómo en todo momento Jesucristo fue puesto como el preeminente. Y en esta clase, escuchando, ¿verdad? La introducción, escuchándolo usted hablar, exponiendo las partes del libro, aquí lo tenía abierto también leyendo y viendo ahí cómo, cómo se exalta Jesús, cómo se muestra a Jesús como ese centro. Y es que hasta las mismas escrituras lo hacen de esa forma. No me recuerdo el pasaje, pero no me recuerdo en cuál evangelio, pero Jesucristo es presentado, ¿verdad? Como mejor ofrenda, ¿verdad? De altar. Y Ujú. dando el evangelio y recordando, perdón, la carta de Hebreos, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al templo, Cristo es superior a los sacrificios, y entonces esa parte, ¿verdad? Es interesantísimo. Esa expresión que en el libro viene y que usted llegó y la dijo, de que Cristo es el verdadero Israel fiel, ¿verdad? O sea, es que todo parte de él. Entonces, esa parte a mí, desde que empecé a leer las escrituras, desde que di inicio a las escrituras ya hace bastantes años, fue en el año 98, ¿verdad? Esa parte siempre para mí me fue muy clara. No sé, siempre tuve ese entendimiento de Jesucristo como ese todo, ¿verdad? Sin Él no hay salvación, sin Él no hay seguridad. Es en esa palabrita en Cristo, que tanto recargaba en mi corazón, los primeros 3 años de mi vida que leía solo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa expresión de en Cristo, esa parte a mí, me marcó bastante, y entonces vengo ahora, ya hace unos años, a conocer pues esta postura, ¿verdad? Que se nos presenta o se nos parece tal vez como nueva, ¿verdad? Por su expresión o su título, la teología del nuevo pacto, pero que sin embargo, como ya lo vimos en
en clases pasadas, hasta los mismos padres apostólicos, ¿verdad? Ya tenían expresiones, no a la manera como tal vez ahorita nosotros la tenemos ya pues tan estructurada, por decírselo así, o tan identificada, pero ellos tenían esa claridad, ¿verdad? En su contexto, tenían esa claridad. Entonces, para mí, esta clase sumamente preciosa, como todas las otras clases que hemos llevado, hermano. Yo, pues, qué tremendo. Bastante agradecido, mi hermano, ven con su persona y con este canal y todas esas herramientas que ahí hay en su página. Qué tremendo, mi hermano. Todo un seminario, mi hermano. Gracias a ustedes. Ustedes hacen que me motive cada vez más y que le echemos más ganas con la ayuda del Señor, ¿verdad? Bueno, adelante, hermano Rafael, y después Ah, Gilberto. buenas tardes, mi hermano. No, Buenas tardes. bendiciones para todos. ¿Aló? ¿Se me Sí, oye? se escucha perfecto. Ok. No, la intervención del hermano José Salazar, creo que es él, José Oscar, me hizo ver que yo estoy más o menos igual que él. Yo estoy aquí aprendiendo, porque vengo igual que el hermano José de un sistema dispensacionalista básico, ¿cómo se dice? El primero, pues, El eh, clásico. el clásico, ajá, al estilo de hecho tengo el libro en físico de John Pentecost, no sé si lo conoce. Dwight Ajá, Pentecost, sí. Dwight Pentecost, correcto, ajá, Dwight Pentecost. Y bueno, Eventos del porvenir. eventos del porvenir, exactamente. Entonces, pero viendo todas estas cosas, pues estoy en un proceso de, digamos, de análisis, de comprensión, de asimilación, ¿sí? Pero veo la coherencia hacia el texto bíblico, bueno, y me tiene atrapado, pues, el sistema que usted está presentando, profesor. Y bueno, no es una pregunta, realmente sí, en cierto modo sí, porque yo lo veo, usted me aclarará, ¿verdad? Como la continuación o la culminación, no sé la palabra exacta, de lo que Dios prometió a Abraham, que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo aclara que esa simiente es Cristo, es una sola simiente a través de la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y así como el pacto con Abraham era incondicional en el sentido que Abraham lo único que tuvo que hacer fue creer, en el nuevo pacto, de igual modo, también debemos creer en ese redentor, en esa persona que entregó su vida por nosotros. Y ya estamos entonces en el nuevo pacto y por la fe, como dice ahí Pablo en Gálatas, somos descendientes de Abraham, es decir, hijos de Abraham, pero descendientes de Abraham por medio de la fe. Y por último, solamente una curiosidad. Cuando yo estaba un poco más pequeño, digamos, un poco más joven, ahorita estoy un poquito feo, ¿no? Pero cuando eso era más bonito, oía una canción, un himno antiguo, antiguísimo, por ahí lo conseguí en estos días, que hablaba de, he aquí que vienen días cuando nuevo pacto haré con la casa de Israel, y hace mención al pacto de Moisés, y dice que Israel por Moisés, Dios por Moisés dio mandamiento a la casa de Israel, pero ellos no fueron fieles y fallaron en los mandamientos, dice la canción. Y después dicen, he aquí que vienen días cuando nuevo pacto haré con la casa de Israel. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios, basado en Jeremías capítulo 31. Gracias, mi hermano. Gracias a usted por su comentario. Ahora sí, Gilberto. Bendiciones a todos. Discúlpenme, estaba todo el día ajetreado y ahora todavía estoy guiando, pues me estoy dirigiendo al servicio. No hay problema. Por eso me ve como que no estoy atendiendo la cámara. Pero Benjamín, muy buena clase que está dando. Lo que Blake está hablando, lo que yo quería, no pregunta, sino aportar mi entendimiento, el poco conocimiento que tengo de las leyes viejas y el nuevo pacto. Jesús era necesario que Cristo viniera, porque no había hombre que hiciera bien,
no hubo hombre que quiso seguir a Dios, no le quiso hacerle caso a Dios. Y Dios, tras tiempo, tras enviar a sus siervos, los profetas, de hablarle, ellos quebrantaron la ley. Y Dios, en su misericordia, su plan que ya tenía preparado para la salvación de su pueblo Israel y de nosotros los gentiles, como ellos nos consideran a nosotros, los cristianos, vino el nuevo pacto, vino la gracia. Antes de que estuviera la ley, para el tiempo de Abraham, no había leyes. Para el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob no había leyes. La ley vino después de Moisés para que el pueblo pues se rigiera por lo que Dios le prometió, lo que estaba haciendo y lo que él quería hacer con ellos. Para mi entendimiento, la gracia, el nuevo pacto no quita el viejo pacto. Solamente cambia unas cosas en ese pacto que nosotros ya no lo tenemos que hacerlo, porque ya Cristo cubrió eso, ya Cristo hizo todo, según el orden de Melquisedec. Todo lo cubrió cuando hizo el sacrificio, la gracia vino. Por ahí cosas que yo entiendo, sí, que yo tengo que regirme. Es nuevo para mí lo que tú mencionaste, que la ley fue o es dividida en tres partes. Eso es nuevo para mí. Me interesó mucho el comentario que tú hiciste de las tres partes. Para mí, lo que yo consideraba que la ley cubría era más esa parte espiritual y la parte moral, la parte moral del hombre, porque el hombre se corrompió. Pero el nuevo pacto, el sacrificio, no quita nada del bien. Todavía está, todavía tenemos que, hay cosas para mí que yo entiendo en el viejo pacto, que en la ley vieja, que tenemos que nosotros pues vivir por ella y cumplirla moralmente, para vivir una vida ordenada en esta tierra. Pero sobre todo es Cristo Jesús quien cubrió la ley completa. O sea, que la ley, oí comentarios de que, y sé que hay diferentes opiniones sobre de que hay que todavía que cumplir la vieja ley. Lo hacen, tú mencionaste, creo que mencionaste algo hace rato atrás sobre que se basa mayormente en el sábado, y eso no es solo lo que es la ley. No es en el sábado. Esas son cosas que para mí, mi fe y mi creencia, yo no tengo que guardar el sábado ya, porque ya Cristo Jesús es mi sábado. Él cumplió todo eso. Ya yo no tengo que cumplir esos requisitos, como tú dijiste, que son tipos de lo que ha de por venir, que fue Cristo Jesús que vino, que estuvieron puestos en la ley para que se cumplieran, algo que estaba puesto ahí. Quería compartir eso, de que mi entendimiento, la ley el nuevo pacto, el nuevo sacrificio, la gracia, no elimina el por todo la ley, no lo elimina, porque Cristo lo cubrió todo. Hay cosas todavía en la ley que nosotros como cristianos tenemos que llevarnos. Creo que, si no me equivoco, creo que fue en una de las clases de métodos exegéticos que estuve cogiendo hace poco, que mencionaron o estuve leyendo que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento no estaba formado todavía, no había Nuevo Testamento, y de lo que ellos se alimentaban de la palabra era en los Salmos y Deuteronomio. Ellos leían mucho los Salmos y los Deuteronomio, y compartían esa palabra rica que está ahí, esa palabra que les llenaba a ellos como hijos de Dios, porque el Nuevo Testamento no estaba puesto. Pero sí quería compartir eso, que el nuevo pacto, la nueva ley, para mí no quita la ley vieja. Lo que sí cambia son los sacrificios. Ya yo no tenemos que hacer sacrificios. Para mí, yo no tengo que guardar ya el sábado, como lo guardaban los judíos, como la ley lo requería en aquel tiempo. Venimos a ver, no hubo quien guardara eso, aunque lo estaban haciéndolo. Por eso fue que Cristo Jesús tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario, pagar el precio, y fue la gracia que entró para nosotros hoy en día. Solamente quería compartir eso.
Gracias, Gilberto. Te recomendaría que pudieras estar aquí cuando ya regresemos, porque hoy es la última clase. Pero cuando regresemos, cuando dé el aviso de que vamos a regresar en septiembre y empecemos el curso, te recomendaría que estés porque voy a empezar con un curso que se llama La Ley de Cristo. Y es ahí donde voy a explicar en detalle cómo es que funciona el tema de la ley en el nuevo pacto. Para cualquier persona que quiera en detalle entender cómo es eso, le recomiendo que esté presente y que mire bueno, que esté con nosotros y que participe y entonces va a tener bastante sobre qué meditar, porque así como tú me lo expusiste, no necesariamente es como la teología del nuevo pacto lo enseña. Entonces, yo sé que tienes tu manera personal de verlo y así cada quien puede tener su manera personal de verlo, ¿verdad? Yo no estoy aquí para juzgar la forma personal de entendimiento de cada quien, pero sí, me gustaría poder hacerlo en detalle, ver qué es lo que la teología del nuevo pacto enseña, presentárselo a ustedes y ya ustedes van a analizarlo y ponerlo a la luz de la escritura para ver si es bíblico o no es bíblico, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Entonces, pero le recomendaría que no vayan a fallar porque sí vamos a entrar en detalle en esos temas, ¿ok? Gracias, Gilberto. Isaac Esquivel, ahora sí. Hola, bendiciones, hermano. Solo para participar con la pregunta que hizo al principio, para mí uno de los puntos que más interesantes se me hizo fue justamente ese, cómo los creyentes en el nuevo pacto ya no estamos bajo la ley de mosaica, sino bajo una nueva ley, la ley de Cristo. En el área en que yo vivo, hay muchos movimientos, muchas personas que asisten a los movimientos de raíces hebreas, y una de las objeciones que ellos tenían era que, ¿por qué guardamos los 9 mandamientos, pero no el del Shabbat? Era uno que ellos mucho decían. Y en verdad no entendía yo eso porque yo, como cristiano, entendía que los 10 mandamientos aún estaban vigentes en el nuevo pacto. Pero al entender este punto, que ni siquiera ya los 10 mandamientos, porque la ley es una unidad, pues ya todo eso cae, en el nuevo pacto estamos con un mejor legislador que es Cristo y con una mejor ley, que como Así entiendo. es. Entonces, lo que tenemos que entender de esto es que si la ley mosaica cae incluso con el decálogo incluido y el decálogo mismo cae, la gente que no comprende este tema, lo primero que piensa es, si ya cayó el decálogo, entonces eso quiere decir que ya no tenemos ninguna ley. Eso quiere decir que podemos matar, robar, asaltar, lo que sea, ¿no? Pues así lo entienden, ¿verdad? Porque piensan que la ley del decálogo es la única ley moral que Dios ha dado por la eternidad y para la eternidad. Pero cuando nos damos cuenta de que toda la ley, los 613 mandamientos, como unidad, ya fenecieron, no como escritura, sino como pacto vinculante, entonces nos damos cuenta de que cuando entra el nuevo pacto, entra con otro nuevo paquete, otra nueva ley, que es la ley de Cristo. Entonces tenemos que preocuparnos por saber qué es ley de Cristo, en dónde se encuentra, por qué nosotros debemos de obedecer esos mandamientos de Cristo y por qué son vinculantes. Entonces, tristemente, esa diferencia, aunque yo te la menciono ahora como algo muy sencillo, es tan difícil de entender para mucha gente. Y por más que se lo dices y se lo repites, es como un chip que tienen de computadora metido en la cabeza, que les dicen, no, el decálogo está vigente, el decálogo está vigente, no puede ser que no esté vigente. Entonces, y tan fácil es decir, sácate esa ley y métete una ley nueva. No es sacarte la ley para que se quede vacío. Te sacas esa ley antigua, te metes una ley nueva que es la de Cristo, y entonces vas a poder ver qué es lo que Cristo te enseña sobre cómo debes vivir. Entonces, es así de sencillo, pero lo vamos a explicar en detalle porque hay mucha confusión
en el pueblo cristiano. Y es curioso porque, y triste a la misma vez, porque es un pueblo que dice vivir bajo el nuevo pacto, pero se guía por una ley del antiguo pacto. Y hay una mezcla horrorosa ahí que no lo entienden. Y mientras no logren quitarse ese chip del antiguo pacto, la escritura misma dice que no viven en libertad. Viven bajo un velo, bajo un yugo. Y es hasta que uno se quita ese yugo que, como dice la misma escritura, vamos creciendo de gloria en gloria, siendo transformados por el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice. Entonces, es hasta que somos liberados de ese falso entendimiento que realmente vivimos como hijos libres de Dios, ¿verdad? Y podemos gozar de esa libertad completa. Y ojo, vuelvo a repetir, el hecho de que digamos vivimos en una libertad completa, no estamos hablando en ningún sentido de vivir en libertinaje. Y lo que leí en el libro de Blake White es que Dios nos hace libres de la ley para entrar a amar a los demás, escoger ser esclavos como de amor a los demás, algo así. No sé si han visto mis libros, los que yo escribí. Una Sí, introducción una introducción a la Torá del Mesías, a la ley del Mesías. Ahí explico yo todo lo que tiene que ver con eso. En cuanto a la ley bíblica, son 2 tomos. Ah, se los recomiendo a cualquiera que no ha entendido todavía el tema en cuanto a qué ley está vigente y qué contiene esa ley. Escrito 2 tomos, y los pueden conseguir en Amazon. Una introducción a la Torá del Mesías, nada más ponen mi nombre, Benjamín Escalante, y ahí aparece. En cualquier país, yendo a Amazon, lo pueden conseguir. gracias. Bueno, ¿alguna otra persona? Gracias, Isaac. ¿Alguna otra persona ya para cerrar? Porque ya se puso buena la clase hoy. Ya estamos llegando casi a la 1. ¿Algún último comentario para ir cerrando? Omar, ¿algún comentario ahí? Abre tu micrófono, hermano Omar. No, pues estoy sumamente absorto y congratulado, muy contento de ver cómo es que el Señor va abriendo nuestros ojos a ver la centralidad de Cristo. No, no queremos decir que los pactos no sean importantes, todo lo contrario, los pactos son, como bien lo había mencionado los autores del pactualismo progresivo y del reino a través de los pactos, que son como esa columna vertebral a través del cual se realiza o se va revelando esa progresión de la revelación, pero no es el centro. Aunque es la columna vertebral, no estamos hablando de que sea el final, el punto al cual apuntan, ¿no? Tampoco estamos negando las dispensaciones, ¿no? Sabemos que hay dispensaciones, sabemos que hay eras o épocas en las cuales Dios ha actuado con el hombre. Sin embargo, esto tampoco nos dice que debamos entender la progresión de la revelación a través de las dispensaciones. Y también llama mucho la atención el punto que menciona mi hermano, porque de respecto a la hermenéutica, en el sentido de que eh, hemos entendido, ah, el dispensacionalismo hace gala o hace mucho énfasis en el hecho de que dicen que ellos son literales a la hora de interpretar. Pero eso no quiere decir que nosotros no interpretemos la Biblia literalmente. Más bien no la interpretamos literalistamente. O sea, lo entendemos literal en el sentido de cómo, cómo está incrustada en su contexto
y cómo la interpreta en la progresión de la revelación, cómo la interpreta el Nuevo Testamento. Ahora, respecto a uno de los comentarios que se dio anteriormente, algo muy importante es que cómo es que los 10 mandamientos han pasado, ¿no? Y aquí no lo tengo, déjenme lo busco rápido. Pero, por ejemplo, uno de los puntos que a mí me sorprendió cuando tuve la oportunidad o tuvimos la oportunidad de tener aquí a David Gay aquí en México, con en uno de los encuentros de Teología del Nuevo Pacto, es que él mencionaba algo sumamente importante. Y es, por ejemplo, cuando en Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 34:28, que dice, y él estuvo allí con Yahvé, está hablando de Moisés, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Entonces, ahí claramente está equiparando las 10 palabras, los 10 mandamientos al pacto. Porque algunos dirán, es que una cosa es que hayas sido tenido por viejo o anticuado el pacto, pero la ley es vigente. Pero aquí claramente estamos viendo cómo el autor de Éxodo, Moisés, está equiparando las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, al pacto mismo. Entonces, no es posible, dadas estas circunstancias, que el pacto pueda ser derogado, tenido por viejo, como dice el autor de Hebreos, y al mismo tiempo las palabras o los mandamientos quedan en pie, ¿no? Eh, pues no sé, eso es lo único que quería comentar, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, mis hermanos, si ya no hay nadie más, se me hace que vamos a ir concluyendo la clase. Casi llegamos a la 1 de la tarde hoy, pero creo que fue bastante productivo. Me despido de ustedes entonces, cuídense mucho. Vamos a estar en contacto, en comunicación y vamos a regresar hasta el mes de septiembre, pero no se sorprendan si por allá Blake White nos accede a dar una entrevista y les mando la fecha entre el tiempo de vacaciones para que entonces nos deleite Blake White con, perdón, un tiempo donde le podamos bombardear con preguntas para que él nos pueda ir respondiendo, ¿verdad? Así que vamos a programar regresar en septiembre, las primeras semanas de septiembre. Yo voy a tomar un tiempo para preparar más clases, preparar todo el trimestre, si es posible, de la ley de Cristo. Pero mientras eso pasa, pues vamos a estar pendientes ahí con Blake White. Ya establecimos contacto con él. Primeramente el Señor, que Él nos conceda un tiempito para estar con nosotros, para que entonces ustedes lo puedan conocer personalmente y conocer más de cerca su trabajo. Él tiene unos libros muy buenos. Y una de las cosas que a mí más me gustan de él es que él tiene un don muy especial. Y el especial don que él tiene es de explicar en forma sencilla temas muy complicados, ¿verdad? Entonces, él lo hace de una manera genial. Explica en forma sencilla lo que realmente es un tema complicado, ¿verdad? Así que lo vamos a invitar. Otra cosa con la que quería despedirme el día de hoy es haciéndoles una invitación, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado ya trabajando en el canal por bastante tiempo, o sea, participando en el canal por bastante tiempo. Y una de las cosas que me gustaría que pudieran empezar a pensar es formar lo que yo le llamo grupos de casa de estudio en diferentes lugares a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que quiero animarlos para que ustedes puedan
no solamente invitar a otras personas a que vengan a tomar clase el día que tengamos clase, sino que en el canal de YouTube hay muchísimos videos ya, de varios cursos ya, ¿verdad? Entonces, una de las invitaciones que me gustaría hacerles es que ustedes se sientan motivados a decir, bueno, me gustaría abrir una casa de estudio en mi casa o en casa de algún hermano y invitar a otros y decir, bueno, vamos a tomar un curso gratuito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a juntar, vamos a decidir tomar un curso. Un ejemplo, el del Canon, que es uno de los primeros cursos que yo enseñé. Y entonces juntarse y ver un video por semana, junto con los que con los que accedan a estudiar en el curso, ¿verdad? En una casa o algo así, el día y la hora que ustedes quieran. Y pueden mirar un video y después de eso eh, responder las mismas preguntas que nosotros ponemos en cada clase e ir haciendo diálogo ya a nivel local donde ustedes estén e ir aprovechando más, ¿verdad? Y si salen otras preguntas, bueno, pues hablar de esas preguntas y si tienen preguntas que simple y sencillamente no puedan contestar, apuntarlas y me las pueden enviar. Pero lo que me quiero referir es que sería bueno que ustedes, si tienen el deseo y tienen la oportunidad, formaran esos grupos celulares de estudio y repitieran los videos que nosotros ya tenemos ahí. Si ustedes gustan, les puedo enviar una lista de todos los cursos completos que ya tenemos, el orden en que los di, para que así ustedes puedan decir, bueno, vamos a empezar desde el número uno o tomarlo desde ese tiempo y empezar a verlos y poder hacer esos grupos de estudio y empezar a ir porque para que muchas personas vayan comprendiendo lo que estamos estudiando ahorita. Yo personalmente decidí empezar a enseñar otras cosas desde el principio para ir poniendo y estableciendo los fundamentos, para ir caminando poquito a poquito. Ahora que ya estamos dando estas clases, es mucho más fácil que yo les pueda enviar a otro curso que ya está hecho para poder amplificar la explicación de ciertas cosas. Pero no lo tomen como una obligación. Es simple y sencillamente una invitación y un desafío, un reto, ¿verdad? Porque los que han estado aquí ya tiempo y que ya más o menos dominan ciertas cosas y ya conocen cómo es el canal y la forma de pensar que tenemos, ya es tiempo de que también empiecen a producir ustedes mismos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, es que yo no sé cómo evangelizar, no sé cómo capacitar a alguien. Bueno, con simple y sencillamente que abra su casa, provea su televisión, invite alrededor de una mesa a varias personas y decir, vamos a estudiar y vamos a ver esta serie de videos en un curso, uno por semana y vamos platicando con nuestra Biblia. Bueno, ya con eso están haciendo una grandísima cosa. Ir capacitando en forma correcta a otros que el Señor puede llamar para levantar obreros, porque recuerden lo que dice la Escritura. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, esa es una forma en que pudieran todos colaborar para hacerlo. Y qué bueno que más en el futuro alguien pudiera venir y decirme, hermano Ben, yo ya seguí su recomendación, ya tengo mi grupo de estudio y lo voy a tener continuamente. Ustedes pueden empezarlo en una fecha, terminarlo en la fecha que quieran, seguir el siguiente video, en fin, como ustedes quieran. Pero creo que sería bonito que lo pudieran hacer, ¿verdad? Nada más quería terminar con esa invitación, ¿verdad? No lo tomen como una obligación, nada más es una invitación. Bueno, me Amén, mi despido. hermano. Sí, Amén, mi hermano. Que así sea. claro que sí. Me despido de ustedes. No voy a decir, ya me dejó tarea, ¿verdad? No, bendiciones, cuídense mucho. Vamos a estar pendientes. Voy a estar enviándoles la información a todos en el canal y voy a mantener la información con todos a través del WhatsApp. El hecho de que no tengamos clases no quiere decir que voy a estar en falta de comunicación con ustedes. Vamos a mantener esa comunicación para estar al pendiente de Blake y de otros más que pudiéramos traer, ¿verdad?
Porque le voy a preguntar a él qué otros más conoces tú que tú los puedas traer para que podamos ir platicando. O si conoce a otros en Estados Unidos que hablen español. Yo no conozco ningún canal aparte del mío que haga eso, ¿verdad? En la teología del nuevo pacto. Así que puede ser que lo haya, ¿verdad? Pero sería bonito conocerlo, ¿verdad? Hermano, un entremés con José Antonio Septién, ¿cómo fue que él llegó a la teología del nuevo pacto a conocerla? Sí, estaría bien. Interesante. Si alguien se puede comunicar con él, si alguien se puede comunicar con él y lo logra hacer, sugiérale por favor que me llame, que se comunique conmigo. Él tiene mi número para que lo hagamos. Claro que sí. Bueno, me despido. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos. Tengo la 1 en punto aquí en mi Muchas horario. gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Disfruten. Gracias, Ben. Claro que sí, bendiciones. Nos vemos pronto.